Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Antonio Herrera Terrones, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, en este video vamos a explicar qué es el argumento contrario, un tipo de razonamiento jurídico fundamental, especialmente cuando analizamos normas dentro del enfoque antiformalista. Bueno, veremos su definición, así como también veremos su estructura lógica, algunos ejemplos prácticos y cómo se utiliza dentro de la interpretación moderna del derecho. Bueno, nos preguntamos, ¿qué es el argumento contrario? Bueno, el argumento contrario consiste en afirmar que si la ley regula un caso concreto, esa regulación no se aplica a los casos diferentes que la norma no menciona. En otras palabras, si la norma dice A, tiene como consecuencia X. Entonces, los casos que no sean A no tienen X. Como por ejemplo B, podríamos decir, ¿no? Bueno, bueno, en este sentido, podemos decir que es un razonamiento que usamos incluso en la vida diaria. ¿Por qué digo la vida diaria? Porque te planteo un ejemplo sencillo. Bueno, si una regla del colegio, ¿no? Que anteriormente nosotros hacíamos nuestras propias reglas de convivencia en el aula, que poníamos ahí, ¿no? Y así como el colegio también ponía sus reglas. ¿Cuál sería una regla del colegio que tenía? Que no entremos eh, al colegio sin uniforme. Entonces, ¿cómo podríamos describir esto? Mm, por ejemplo, si el colegio dice solo los estudiantes con uniforme pueden ingresar, entendemos que quienes no tienen uniforme no pueden ingresar. ¿Por qué se utiliza en derecho? Bueno, ¿por qué se utiliza en el derecho? Bueno, el derecho no puede prever todos los casos. Cuando la ley delimita un supuesto, entendemos que el legislador quiso incluir a los demás. Entonces, ¿cuál es su importancia? Bueno, su importancia es algo simple. Sirve para evitar entender normas más allá de lo que realmente se establece. Bueno, la lógica de argumento contrario tiene su esquema, digamos, su esquema lógico. Te lo presentaría así. Por lo primero tenemos la premisa normativa, por segundo tenemos la premisa fáctica y por último tenemos la conclusión. En la premisa normativa podríamos decir, ¿no? Si ocurre A, entonces debe hacerse X. La premisa fáctica, ¿cuál sería? En este caso, no ocurre A, entonces, ¿qué puede ocurrir? B. Bueno, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, no debe hacerse X. ¿Por qué? Porque no ocurre A. O sea, representaríamos de esta manera, ¿no? A igual a X. Si ocurre A, entonces no ocurre X. Bueno, otro ejemplo un poco simple, digamos, ¿no? Sería, bueno, planteamos, ¿no? La norma. Los menores de 18 años no pueden votar. ¿Cuál es el caso? Personas de 25. Conclusión a contrario, las normas incluyen solo a los menores, por lo tanto, los mayores sí pueden votar. Algo simple, algo lógico. O entremos con un ejemplo dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, que sería, ¿no? Los trabajadores del régimen administrativo tienen derechos a asignación familiar. ¿Cuál es el caso? Un trabajador CAS. En conclusión, al contrario, ¿qué podemos decir? Si la norma no menciona a régimen CAS, entonces no aplica para ellos. Eh, en un enfoque antiformalista, bueno, en el antiformalismo no se queda en la simple letra de la ley. Analiza la finalidad, el contexto y el propósito de la norma. Esto es clave. ¿Por qué? ¿Por qué? El jurista debe preguntarse, ¿el silencio de la ley es intencional o no? Si el silencio es deliberado, el argumento a contrario se puede decir que sí se usa. Si contradice la finalidad de la norma, no debe aplicarse. Como por ejemplo, ¿no? Si una ley dice que ayuda económicamente,
ayuda económica. A ver, déjame plantearlo bien. A ver, si una ley dice que una ayuda económica se da a familias vulnerables con hijos menores, no significa necesariamente que tienen que quienes no tienen hijos no sean vulnerables. Aquí el antiformalismo evita un uso rígido del argumento. Bueno, en otro ámbito podemos hablar sobre la preocupaciones y sus límites. Eh, bueno, la norma tiene vacío. ¿Cuándo se puede aplicar esto? Cuando la norma tiene vacíos involuntarios, por otra parte, el silencio de la ley es accidental, no intencional. La finalidad de la norma exige incluir casos no mencionados. Eh, un ejemplo límite podría ser, ¿no? Si la norma menciona implícitamente un grupo porque era el más frecuente, no significa que excluya a los demás. Bueno, podemos concluir diciendo que el argumento contrario es una herramienta poderosa para interpretar normas, pero dentro del antiformalismo se aplica con cuidado, verificando si realmente el legislador quiso excluir los casos no mencionados. Comprender este razonamiento nos ayuda a interpretar el derecho con coherencia, precisión y responsabilidad. Pero dime tú, ¿estás preparado para interpretar el derecho con coherencia, precisión y responsabilidad? Te lo dejo a criterio propio, o si no, te invito a estudiar este tema. Nos vemos en un próximo video. Gracias.